Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, 11º capítulo ya. Mi nombre es Ángel Duarte Camacho, soy coach online fitness, llevo más de 9 años, ya casi 10, dedicándome en cuerpo y alma a mi pasión, al fitness, a ayudar a las personas a mejorar su salud, a alcanzar el físico de sus sueños, convertirse en la persona que admiran, que quieren, que respetan, primero como entrenador personal presencial y ahora, insisto, como coach online fitness. Hoy quiero hablaros en este episodio de las lesiones, de cómo afrontar las mismas y de cómo trabajar desde un estado mental más favorable para propiciar, un entorno en el cual no nos hundamos, no nos vengamos abajo y nos derrumbemos por completo, como a mí me pasó en estadios iniciales cuando entrenaba, en esas primeras lesiones. Y dos, para acelerar la recuperación y volver a la carga, a nuestra actividad, a nuestra rutina diaria en las mejores condiciones posibles y solventando ese obstáculo o traspié o piedra en el camino. Os voy a empezar hablando de un episodio que tuve, a veces lo incontrolable de las lesiones. Ya sabemos que al final una lesión, que no ha sido una alteración de nuestro organismo, ya sea a nivel muscular, musculoesquelético, a nivel osteoarticular, tendinoso, ligamentoso, al final se produce cuando, insisto, hay pues, un sobreuso de alguno de los tejidos, un sobreentrenamiento, falta de descanso, mala aplicación en cuanto a volumen, en cuanto a intensidad del entrenamiento, una incorrecta ejecución de los ejercicios, una mala nutrición, malos hábitos, vicios, tabaco, alcohol. Todas esas cosas van a ser factores desencadenantes. Hay millones que pueden desembocar en esa lesión. Y ya sabemos que lesiones hay muchas de diferentes grados. No voy a entrar ahora en este capítulo en eso, pero sí que, como os decía, os voy a empezar contando una anécdota, una vivencia mía en este particular. Y fue hace ya no pocos años, nos tenemos que remontar a unos 7 8 años, el cual este episodio, fijaros cómo son las cosas, yo estaba entrenando y entrenaba bien, a mi juicio en ese momento dando lo mejor de mí como siempre, pues entrenaba duro. Ahora entiendo que no, pero porque al final todo es un proceso y ya sabemos, ¿no? Que se trata de ir avanzando y echando la vista atrás, pues la verdad es que todavía quedaba mucho por mejorar, pero bueno, yo en ese momento entrenaba duro, entrenaba fuerte, iba y acudía al gimnasio con regularidad, con frecuencia, y una noche me acosté tan normal como siempre y en mitad de la misma me levanto con un dolor agudo, con un alarido, unos gritos pegados desde esa inconsciencia inicial primero de cuando te levantas sobreagitado de sueño en mitad de la noche. Y es que me había caído al suelo. Yo de pequeño tenía episodios más recurrentes de sonambulismo y en la edad adulta es verdad que no han sido tan habituales, pero sí que cuando tengo un periodo de más estrés, de más ansiedad, pues en alguna ocasión tengo un pequeño episodio, ya no a lo mejor de levantarme como me sucedía de pequeño, pero sí de moverme excesivamente, o también incluso a veces me he despertado con la cabeza en los pies de la cama. No sé si a vosotros os ha pasado eso, pero bueno, el caso es que esa noche, después de ese momento en el cual yo me levanto súper sobresaltado, sin saber ni siquiera dónde estoy en el suelo y al caerme había apoyado mal la muñeca izquierda, y tenía mucho daño, y inmediatamente yo sabía que algo me había ocasionado esa caída. Tanto así que esa misma madrugada, sería a las 3 de la mañana, a las 4 no recuerdo exactamente, pero bueno, el caso es que acudí a urgencia y efectivamente me había esguinzado la muñeca. Fijaros, yo me sentí súper frágil diciendo, madre mía, estoy entrenando duro, estoy dando lo mejor de mí. Y de noche, sin tener conciencia ninguna de esto, voy y me lesiono. ¿Cómo puede ser? La verdad es que me sentó, y digo la palabra sentar, sí, me sentó mal en el sentido de sentirme muy desprotegido, muy frágil. Y al final, y lo que vengo a deciros, es que muchas veces las lesiones son totalmente inesperadas, abruptas. No hace falta que estemos tentando la suerte a muerte, que evidentemente cuantas más papeletas y cartas acumules, pues más probabilidades, pero a veces pues un accidente, un traumatismo, cualquier cosa que se escape de nuestro control puede provocar esa lesión.
Y es importante el estado mental con el que afrontamos esos episodios, porque a las personas que practicamos con regularidad, sobre todo deporte, en el momento en que nos alteran la rutina, mentalmente nos hace bastante mella, nos hace bastante daño y nos llega a hundir. A mí, literalmente, las lesiones en los primeros años de entrenamiento y cuando ya me enfoqué más en el gimnasio, me alteraban muchísimo y rompían mi estado anímico normal y me sentía mal durante pues, prácticamente todo el tiempo que durase esa alteración, esa lesión y esa interrupción. Hay que entender y en primera instancia que algo que por suerte ha cambiado mucho y es que ya los profesionales están mucho más preparados, más formados y desde ese conocimiento mayor se aplica también de una forma mucho más eficiente todo. Antiguamente tendían siempre que había una lesión, dependiendo de cuál, pero era muy recurrente el que se inmovilizase la zona, el que te recomendasen reposo y bueno, pues no hagas nada, quédate quietecito y se ha visto que no, que evidentemente al final esa movilización de recursos, de energía a esas zonas va a hacer que aumente las demandas de esos tejidos y que se acelere la recuperación de los mismos, la regeneración de esos tejidos. Pero bueno, es algo que tenemos que tener muy presente porque tenemos que desterrar esa vieja creencia de que me he hecho daño y automáticamente paro. Hay que valorar por parte de un profesional y ver exactamente en qué estado está ese punto de pues, alteración, insisto, esa zona dañada, pero una vez hecha esa valoración inicial, lo más recomendable siempre va a ser no detener la actividad, porque eso mentalmente nos va a destrozar y anímicamente va a influenciar mucho el que la recuperación además sea más costosa. Yo me di cuenta conforme me iba lesionando por técnica inadecuada, por volumen excesivo, esos primeros años de gimnasio, tendinopatía en el hombro, manguitos rotadores, lesiones muy recurrentes, muy típicas de gimnasio, de usuarios de fitness, que se hacen y se originan y se provocan por eso, por un mal uso de los recursos y por una incorrecta aplicación de los ejercicios. Pues realmente cuando yo me lesionaba y tenía ese episodio de estrés, de apatía, de ganas, me di cuenta de que no podía afrontarlo así, es decir, se alargaba y aumentaba muchísimo el periodo de recuperación. Así que el primer punto es que entendáis que, bueno, hemos tenido un problema, hemos tenido una interrupción de lo que es nuestra práctica habitual y la intensidad que aplicamos, pero que hay muchas fórmulas, muchos recursos para seguir trabajando, para seguir entrenando y de esa forma no solo no perder, que es lo que siempre más miedo nos da, ¿no? Hostia, voy a perder este estado de forma, ahí con lo bien que estaba, ahí con lo bien que estaba, con lo bien que te veías, pero fíjate cómo son las cosas que normalmente a mí me sucedía. Muchas veces no valoramos la condición física que tenemos hasta que la perdemos y nos sumergimos en ese punto siempre de buscar una meta lejana que no es tangible, pero nos olvidamos de disfrutar del proceso y nos olvidamos de lo bien y de los avances que estamos teniendo, que estamos logrando, lo bien que nos estamos sintiendo, pero eso queda en un segundo, un tercer, un cuarto plano, porque yo lo que quiero es ese físico perfecto, esculpido por los dioses, y me da igual el proceso. Y no, ese es un fallo grave. ¿Qué sucede? Que basta el que te venga una lesión para alterar ese ritmo, para tener pérdidas en cuanto a esas adaptaciones que tenías generadas, en cuanto a que te veas un poquito peor y ya ahí sí empieza a valorar más ese estado físico que tenía anteriormente. Así que importante, es que es clave el mindset, es clave la mentalidad y es clave cómo trabajamos, cómo funciona nuestra mente. Así que insisto, quedaros punto número uno con que no perdamos la actividad por completo, en que busquemos recursos, busquemos alternativas, que vayamos y acudamos a un profesional, pues a nuestro oficio de confianza, médico, os diría médico, pero es que si es por la seguridad social se retrasa una auténtica barbaridad. Cuando acudáis ya a la cita con el mismo, con el especialista, van a haber pasado tantas semanas que literalmente la lesión a lo mejor ha desaparecido.
Luego aparte, si el médico, tienden a ser muy conservadores con respecto a lo que decía, con respecto a la actividad, no están al final facultados, preparados, formados para saber de todo. Y de la actividad física, pues al final la formación que tienen es nula. Entonces, es importante que acudáis a los profesionales, os recomiendo a esos fisios, a vuestro entrenador, a vuestro coach, pero que abordéis la lesión de una forma diferente y que no paréis. Y luego, por otro lado, como decía, que independientemente de lo que os haya sucedido, tened presente que hay un parón, pero que hay muchos recursos de los que podemos disponer y disponemos un abanico de posibilidades para seguir mejorando a pesar de ese contratiempo, a pesar de ese traspié que inicialmente nos puede y es humano hacer sentir mal, pero que inmediatamente tenemos que entender que todo sucede por algo y también en esta ocasión lo digo, todo sucede por algo y esas lesiones, aunque a veces parezcan fortuitas, inesperadas y que no nos merecemos, yo a veces he sentido, pues por ejemplo esa noche que os decía al inicio que me levanté en el suelo con la muñeca esguinzada, no dice, es que esto no me lo merezco, pues oye, al final es lo que ha sucedido, tienes que aceptarlo, tienes que trabajar de la forma más eficiente para, uno, recuperarte bien y acelerar esa recuperación y dos, volver a la actividad cuanto antes posible en las mejores condiciones. Así que tened siempre esos puntos presentes, tened muy claro que todo parte de un proceso que conlleva tiempo, que vuestros objetivos, independientemente de cuáles sean, conllevan tiempo y no tratéis de acelerar ese proceso buscando el atajo, buscando entrenar más. Muchas de las lesiones, de esas alteraciones vienen provocadas por las prisas, por querer los resultados ya y es mejor ir haciendo las cosas muy poco a poco, siempre avanzando, siempre mejorando, pero centrándonos en el día a día, en esos pequeños logros, en esas pequeñas metas, en esos pequeños hitos y desde ahí prolongadamente en el tiempo iremos subiendo nuestro nivel, iremos alcanzando esos resultados que nos motivarán, que nos alentarán y que nos ayudarán a tener esa adherencia a algo que tiene que conformar una parte fundamental e imprescindible de nuestra vida, que es la actividad física y que es el ejercicio. Cuando hablo de actividad física hablo de todo aquello que al final origina movimiento, que puede ser pues caminar, puede ser ir a la compra, puede ser limpiar la casa, pueden ser muchas cosas, pero ejercicio físico es ese ejercicio que hacemos de una forma planificada, pautada, y hablo del entrenamiento pues, en gimnasio o en casa si tienes tu propio gimnasio o a veces incluso sin material, porque también ahora estamos de vacaciones, estamos en agosto y la gente, digo estamos de vacaciones generalizando, cada uno sabrá su situación evidentemente, habrá gente que sí, gente que no, pero bueno, estamos en un periodo estival, un periodo de verano en el cual pues mucha gente está de vacaciones o tiene su rutina alterada en el sentido de que no tienen esa normalidad en su trabajo y eso también muchas veces afecta a la rutina en cuanto al entrenamiento y perdonad que os diga, pero estáis cometiendo un grave error porque hay que entrenar siempre, además ya no solo por las adaptaciones a nivel fisiológico que originamos y todo el impacto que tiene en nuestro organismo y en nuestra salud, a nivel físico, a nivel de marcadores que se pueden medir, que son tangibles, sino a nivel mental, por todos los neurotransmisores, por todas las interacciones que tiene a nivel hormonal, por todas esas innumerables beneficios que nos va a proporcionar, que nos va a otorgar esa actividad y ese ejercicio físico. Sobre todo además un punto que yo digo mucho últimamente y que no tenía tan presente y me he dado cuenta que es el más clave de todo, y es elevar nuestra frecuencia, elevar y aumentar nuestra energía. Es un vehículo para hacernos más fuertes mentalmente. Yo ya no entreno para verme mejor, sino entreno para hacerme más fuerte mentalmente. Y es importante que a la hora de aplicar el ejercicio pues vayamos adquiriendo cada vez más autoconocimiento y tengamos paciencia, tengamos calma para que no sucedan o minimicemos al máximo haciendo todo lo mejor posible, todo lo que esté en nuestras manos, minimizar al máximo ese peligro de lesiones. Pero recuerdo también, y os voy a contar una anécdota de una lesión que tuve en el hombro, la cual
me duró mucho tiempo, estaba ya muy desesperado, iba al fisio de forma recurrente, semanalmente iba una, incluso dos veces, y aquella lesión no se iba, aquella inflamación de la vaina del tendón, una tendinopatía, pues manguitos rotadores, no se iba, no se iba, no se iba, no se iba. Y fijaros la influencia que tiene la mente en nuestro cuerpo, al final es un todo, no podemos diferenciar, o sea, podemos diferenciarlos, perdón, pero no separarlos, conforman un todo. Y en el momento en que cambié mi estado mental y cómo me he relacionado con la lesión, fue entonces cuando me empecé a recuperar y de una forma además bastante exagerada sería la expresión que me saldría a utilizar, porque por el tiempo que llevaba lesionado y con la señal de dolor en que me mandaba mi cerebro constante, en el momento en que cambié y de forma drástica decidí relacionarme de forma que decidí, insisto, y no me he equivocado en lo que estoy diciendo, de forma consciente, yo me promoví un estado mental en el cual dije, vale, como si no tuviese la lesión, esto ya está pasado, voy a olvidarme, no voy a centrar en el dolor, no sabéis la de mecanismos intrincados, cómo es el dolor y cómo muchas veces ni siquiera ese dolor responde a que realmente exista esa alteración física en esos tejidos. Se puede cronificar por otras muchas razones, pero esto daría para otro episodio o un par de ellos mínimo. Quiero recomendaros, voy a dejar en la descripción un libro de esto, del dolor, que es brutalísimo y os va a cambiar bastante el concepto de cómo nos relacionamos con el dolor, por qué sucede y los mecanismos que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Pues bueno, como os decía, recuerdo además que en ese momento estaba viajando en moto y pues ese dolor persistente en el hombro que llevaba ya más de un mes largo no se iba y cambié el estado mental y automáticamente fue como si magia se produjese, esa señal de dolor se desactivó a nivel cerebral, a nivel nervioso, tanto es así que literalmente se desapareció y se fue y ya los días posteriores me encontraba bien, evidentemente, insisto, vamos a contextualizar, vuelvo a decir, había hecho tratamiento de fisioterapia de forma recurrente, una o dos veces por semana, había aplicado todas las cosas, había dejado el entrenamiento, fallo por mi parte porque ya no lo haría así, pero había dejado el entrenamiento, que es lo que al final decía al inicio, que nos altera radicalmente el estado de ánimo y que entorpece esa regeneración, esa recuperación. Pero bueno, al final, insisto, el poder de la mente, cómo nos relacionamos. Hace poco, la última lesión que tuve, que fue hará un año, no llega al año, fue una rotura fibrilar en el abdomen. Una rotura fibrilar en el abdomen, para que me entendáis, yo he sufrido 3 en la misma zona, puede dejar en el dique seco un mes perfectamente, dependiendo del grado, del alcance de esa rotura, puede ser algo bastante latoso, porque el abdomen al final, que está involucrado en la propia respiración, en millones de, bueno, en todos los movimientos en realidad, al final se encarga entre otros de estabilizar el raki y en el momento en que estamos respirando, en que estamos tumbados, en que en casi cualquier posición lo notamos, esa roturilla. Y digo roturilla porque no fue de un grado grande, no fue una rotura que digamos exagerada, pero sí que lo suficiente las 2 veces primeras iniciales como para dejarme un mes en el dique seco. Y esta tercera vez que yo me resignaba a pararme, que yo me resignaba a interrumpir mi entrenamiento, cambié radicalmente cómo me relacioné con la lesión. Insisto, los puntos que decía y que he dicho a lo largo del episodio. El estado mental, el pensar que, vale, hay algo que evidentemente se ha escapado de lo que debería haber sucedido, que es que me he hecho daño, que es obviamente algo que no quería, ¿vale? Acepto, primer punto, aceptación de que me he hecho daño, no es decir, vale, pues no me he lesionado, sigo como los burros para adelante, cierro los ojos y no, acepto que hay una lesión, que hay una alteración, que tengo que tener cuidado y que tengo que tener una serie de precauciones, que debo acudir a un especialista, que debo acudir al fisio, pero
cambié radicalmente cómo me relacioné con esa lesión. ¿Cómo? Uno, no interrumpiendo la actividad, que ya lo he dicho antes, y dos, trabajando algo que es un recurso brutal. Hablamos mucho, y en este podcast ya lo he mencionado no pocas veces, en mi Instagram, si no me sigues, te recomiendo que lo hagas porque documento mi día diariamente, valga la redundancia, @dmcamacho. Y en mi vídeo de YouTube también en alguna ocasión ha salido el tema de la visualización, el poder que tiene la visualización, el ver las cosas con los ojos de la mente. Pues el trabajar de un estado mental en el cual visualices esa recuperación, en el cual desde la imaginaria motora te visualices realizando el levantamiento en el que te ha hecho daño. Por ejemplo, a nivel del pectoral también tuve una pequeña roturilla. Haciendo un press banca, pues te visualizas haciendo ese ejercicio, te concentras y a nivel neuromuscular realmente provoca esa activación de esas fibras a un punto en el cual realmente estás acelerando y mucho la recuperación, porque el poder de la mente es brutal y yo lo he comprobado, yo lo he aplicado, que realmente el punto de imaginar ese levantamiento sin dolor, el punto de trabajar, evidentemente luego para ejercicios isométricos y toda la aplicación que al final os vaya recomendando a los profesionales y ese tratamiento paralelo de fisioterapia, pero visualizar, no interrumpáis la actividad, no os vengáis abajo a la mínima de cambio, o entiendo de humano ese primer punto de aceptación, si estaba a un alto nivel y que sea un parón ahí brusco en el cual la lesión pueda ser de un alcance relativamente grave o medianamente grave, cuesta de asimilar inicialmente, pero tenéis que entender que todo pasa por algo, que podéis obtener un aprendizaje, que podéis cambiar la forma en que venís haciendo las cosas, que a lo mejor os tenéis que dar cuenta seguro de que algo podíais mejorar de cómo lo estabais aplicando en vuestro entrenamiento, y de esa forma aprovechar lo que sería para cualquier persona un hándicap, un contratiempo, una adversidad, encontrar siempre, como digo una y otra vez, esa oportunidad de mejorar cómo nos relacionamos con nuestro entrenamiento, de mejorar y focalizarnos también en otras áreas, en otros aspectos que a lo mejor la vida también nos estaba demandando y los teníamos dejados de lado. Así que al final siempre encontrar un aprendizaje, encontrar un para qué, y no os vengáis abajo, al contrario, os animo a que os hagáis desde esa resiliencia mucho más fuerte y que esa lesión os sirva y lejos de hundiros os haga elevaros. Así que nada, espero que os haya aportado, que os haya ayudado. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios. Insisto en que estoy aquí para daros lo mejor siempre, así que admito cualquier sugerencia, cualquier crítica, porque estaré encantado de que todo lo que sea que nos haga mejorar, que nos haga sumar a todos y a mí con esta aportación de contenido, de los podcasts, de los vídeos, pues siempre bienvenido sea. Un saludo a todos y a seguir reventándolo.